No estaría de más si ya decidimos no continuar. Y hablando de sorpresas, ¿Ese es Urique? Te amo, Chihuahua. Llegamos al lugar súper esperado, Urique, Chihuahua. Dentro de este paraíso, en el fondo de la barranca, coincidimos en celebrar la Navidad y otras fiestas muy típicas que se celebran solo en México. Estaremos celebrando Año Nuevo en algún lugar de la montaña. Luego, la vida nos sorprende encontrándonos con desconocidos. Si podíamos acampar en algún lugar que tuviera aquí arriba. ¿Qué le hace? Falta algo que... Cerveza. Cerveza. Personas que llegan justo a tiempo. How many crashes did you have? Haciendo nuevas amistades mientras pedaleamos por lugares magníficos, en rumbo a un encuentro muy especial. Bienvenido, bienvenida a una de las mejores historias y paisajes que verás en tu vida. Tenemos que parar cada 2 minutos a ver una vista maravillosa. Wow. Whoa. Wow. Yeah, that is nuts. Man. That little town down there. Greg y yo estamos diciendo que es la ruta más increíble que hemos visto en nuestras vidas. Así que no estaría de más si ya decidimos no continuar. Ese es Urique y aquel es Guapalaina. Te amo, Chihuahua. Te amo. Absolutely crazy. I don't even know what to say. Comenzamos a bajar la barranca hacia este lugar tan especial y de verdad que al comenzar hacía frío. It's too hot now. Llegamos justo a tiempo a la última cena que tenían en un restaurante, ya que llegamos justo el día de Navidad. Is this a traditional Mexican Christmas dinner? Y Lili, nuestra amiga de Krill, nos conectó con su novio Beto, quien tiene una huerta maravillosa aquí y nos llevó a conocer el pueblo. Final del básquet ese día llegaron. Luego Lili se vino a visitar y nos llevaron de senderismo a un lugar súper lleno de magia. ¿Cómo dices que se llama? Papaches. Papaches. Pruébalo. ¿Quieres probarlo? Tú primero. A ver, agárralo. No es malo, ese es... Está bueno. Es amarguito, dulce, así. ¿Y con la semilla se come Hay también? que tirar la semilla. Se chupa y se tira la semilla. Hay unas... Pero hay que chuparlo amigos. bien, hija, bien, quitarle todo. Cuidado. ¿Tiene animalitos? Sí. Gusanos. No, sí es gusano. Sí. A ver. Vamos. Está bueno. Sabe como a... Sí, como al tamarindo, ¿va? Más o menos. Un poquito. Ahorita si encontramos uno más amarillo. Ah, pero te deja un sabor medio raro. Ese senderismo nos llevó a este punto, Charco Verde, donde se forma en un arroyo de aguas cristalinas de manantial cerca de la comunidad de Guapalaina. Estamos en Charco Verde. Este es de aproximadamente 9 metros de profundidad y si te metes un poco más por las rocas, Aquí está una cascada. encontrarás una cascada maravillosa. De allá vienes. Gregorio. Volvimos al pueblo y nos fuimos a comer la deliciosa comida casera de Tere. Estuvimos en la piscina y luego nos invitaron a unos 15 años en donde Beto estaría tocando con su banda. Esta es una fiesta tradicional que proviene de las culturas precolombinas, desde los aztecas y mayas, pero actualmente las fiestas de los 15 años constituyen un gran evento religioso y social con el que se marca el paso de una chica joven a la adolescencia. Precioso lugar. 100% recomendado que vengan a visitar. Es muy difícil irnos Sí. de aquí. Estaremos celebrando Año Nuevo en algún lugar de la montaña. Ojalá encontremos un buen lugar para acampar. Pero no tenemos Uvas. 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 No tenemos uvas. Qué triste. Qué triste. Hola amigos.
Urique se encuentra a 1879 metros de profundidad, así que comenzamos a subir la barranca para salir de aquí. Esto significaría darle un buen empujón a nuestras bicis y aunque estuvo muy pesado, la verdad es que súper valió la pena por estar dentro de este paraíso, rodeados de una naturaleza que te dejan sin aliento, literal. You can see the road going all the way up. See, there. You ready? Ay, born ready, chiquito. You were born ready. Why? Because I'm so tired already. How are you doing? We see all your baggage and I'm sure it's also very tough. Yeah, I mean, to carry I fell twice. Conocimos a John y Mark, que venían viajando también de Alaska y Canadá en sus motocicletas. Pero si para nosotros era difícil este camino empujando nuestras bicis, para ellos sería aún más con todo el peso y el suelo rocoso. Sabe que venimos en nuestras bicicletas. Sí. Y vienen otros amigos en motocicletas, pero uno se cayó y anda lastimado. Entonces quieren acampar pues ya por aquí, pues. No sé si podíamos acampar en algún lugar que tuviera aquí arribita o algo. O si gustan ahí, pues ahí se... Sí nos permitiría Sí, acampar ahí. ¿por qué no? Sí. Donde gusten ahí. Bueno, Muchas gracias. Oscar, No, qué pues, amable. no, pues, Bueno, pues ahí venimos pues de estamos verdad. And it's his house, but it's like quite far from Okay. his house. And he said it's okay? Yeah, he says it's great. Yeah. No problem. Cool. Then chill out for the rest of the day. Yeah. Well, Thanks, guys. Yeah, Appreciate thank you. of Thank course. you. No, Yeah. Hola. ¿Cómo están? Volvimos a encontrarnos a John y Mark más adelante, ya que tuvieron algunos accidentes en el camino. ¡Ese Gregorio! Do you need help? Wait. Así que buscamos una propiedad donde pudiéramos descansar y así encontramos a Lázaro. Él nos permitió acampar aquí, tuvimos bastante buena compañía y fueron muy amables con nosotros. ¿Qué le hace falta algo que necesiten algo de... Do you guys need anything? Water or something? Cerveza. Cerveza. Ah, cerveza no, aquí no hay. Esto fue genial porque pudimos conectar todos, acampar y convivir con otros viajeros y hacerlos amigos, compartir historias y es aquí donde nos damos cuenta de lo bien que nos hace compartir y estar en sociedad. You drink coffee? Oh, yeah. I have good coffee. Not Nescafe. You want some? Y luego te topas con increíbles oportunidades, como acariciar a una cabrita bebé que se deja querer. Nos despedimos una vez más de estos chicos. Y no nos imaginamos que lo que Mark acababa de decir sería una profecía. Ahorita vamos saliendo. Obviamente ellos, yo creo ya llegaron a Batopilas, pero nosotros vamos muy lento en la subida, así que quién sabe si nos volvamos a topar en Batopilas, pero mañana va a ser un año nuevo y pues vamos a celebrarlo aquí en la montaña. Quite nice, huh? ¡Échale! ¿Cómo les va? Ya mero, ya la van aventando. Ya mero, ahí va. Si gustan, ahí pueden llegar a la casa. Gracias. Ahorita llegamos y vemos cómo... Nos encontramos con Jesús en el camino. Él iba también en su moto y nos dijo dónde estaba su casa para que llegáramos a cenar, ya que era la noche de Año Nuevo. Al principio no sabíamos si llegaríamos, ya que se veía algo lejano con tanta subida, hasta que nos topamos con lo inesperado, otra vez.
No, how many crashes did you have? 2 for me, 2 for him. Oh no, That's why we took so long. I'm sorry Yeah, it's about okay. that. No, it's just here. I'll help you push. Oh, thank you. Did you see any guy in a motorcycle? Yeah, that's his brother. Oh, okay. Yeah, Super. and then we met his brother, and he said, if you're tired, I think he said, if you're Yeah, tired, you to can go come. there. Yeah, he told us. Yeah, and then his brother came down. Yeah, he said that. Yeah. Go for dinner stuff. Cena is meal, is it? What is Cena? Yeah, Cena Because is he said dinner. the brother said something like da 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 Cena. Yeah, ajá. 2 Yeah. kilometers and a meal. ¿Tú eres hermano de Jesús entonces? Ah, ok. Sí, nos dijo ya que fuéramos allá a la casa con ustedes. Aquí ya les queda cerquita, ya ahí para arriba está más bueno, ya camino. Ah, bueno, pues vamos pues. Llegamos a la casa de esta chulada de familia. Ya nos esperaban con el maíz cociéndose para las tortillas y la lechuguilla que ellos mismos fermentan. Nos invitaron a que dejáramos todo listo para acampar en su terreno y luego nos invitaron a la cena. Estuvimos absorbiendo un poco de su cultura y viendo más de su estilo de vida. Sí, para que no estén diciendo nada. Y al día siguiente el currito vino a darnos los buenos días y nos acompañó a desayunar. He's wishing you a happy new year. Listo, adiós. Seguimos nuestro camino. Ya después de habernos despedido una vez más de John y Mark, sabíamos que los encontraríamos de nuevo en el siguiente pueblo, en Batopilas. Así que le metimos turbo a la velocidad para alcanzar a verlos de nuevo. ¿Cómo es que llegaste desde allá abajo hasta aquí? ¿Cómo? No sé. Only crazy people like you Me? goes all the way down and then all the way up and then all the way down and then all the way up again. There's no other options. That's how you get around here. There is other options, but it's just the easy You and wouldn't not see all as this. beautiful ways. Yeah. Nuestros frenos iban resintiendo las empinadas bajadas hasta llegar al fondo del cañón, a otro lugar del que ya nos habían hablado bastante. Y aunque Batopilas es un lugar histórico, colorido y hermoso, también habíamos escuchado que era un tanto peligroso. Very nice. Ahora sí nos despedimos de nuestros amigos, sabíamos que ya no los veríamos de nuevo. Pero bueno, la vida da mil vueltas y quién dice que no nos toparemos otra vez. Estamos a punto de salir de Batopilas, pero primero escuchábamos que Batopilas era un lugar peligroso en el sentido de que tiene tiempo de ser muy conocido por su fuerte presencia del narcotráfico, pero nos comentaron que ahora estaba más tranquilo y que a pesar de que nos encontraríamos con personas cargando armas, ellos serían amables y respetuosos. Vamos saliendo de Batopilas rumbo a Samachique y luego Huachochi. Lo bueno es que el camino está pavimentado hacia allá y ojalá que sea un poco más fácil. Batopilas es un lugar colonial muy hermoso, completamente recomendado para visitar. No más antes pregunten
siempre preguntando, ¿se llega a Roma? Bien se sabe. Mientras subíamos la montaña una vez más, nos encontramos con algo que rompió mi corazón. Un montón de cachorritos abandonados al lado de la carretera. Ay, la verdad me enfada saber que no hay responsabilidad hacia estos seres en México. El ver animales abandonados y desnutridos en la calle es algo tan normal y me parece una tristeza. Son seres vivos que necesitan amor, cuidado, protección. Así que por favor, si no puedes cuidar o mantener a una mascota, no permitas que se reproduzcan más. Intentamos llevarlos con nosotros a un lugar seguro, pero se brincaban y luego podía resultar peor. Así que tuvimos que dejarlos otra vez, les dejamos más comida y agua y cuando llegamos al siguiente pueblo, una señora nos aseguró que iría a recogerlos. Espero de verdad que esto haya sido así. Estamos buscando un lugar para acampar en la subida saliendo de Batopilas. Y con esa vista, encontramos un lugar para acampar fuera de la carretera. Estamos a punto de probar la gasolina para la estufa. Wow. Sí. Venimos de allá abajo. Rice, refried beans, avocado. Beautiful sunset. Beautiful person. Beautiful person. Whoa, it's quite close. Wow. It's quite close, you know. Nos dirigíamos a Huachochi, un lugar que me emocionaba un montón llegar porque nos esperaba una muy buena visita. Venimos de Alaska. ¿Ah, sí? ¿Sabe dónde? No, no conozco. Hola, mucho gusto. Hola. ¿Cómo está? Armando, Gregorio. Con el corazón lleno de esta hermosa visita de mi madre, de mi hermana y sus amigos a Huachochi, en donde estuvimos unos días juntos disfrutando de la sierra y de la buena compañía. Cuirabá. Cuirabá. ¿Cuirabá qué dijiste? Cuirabá. Peririmusa. Perimusa. Peririmusa. Aperirimusa. Ajá. Aperirimusa. Peririmusa. Peririmusa. Ajá. Que es buenos días. Buenos ¿cómo? días, ¿qué soñaron? Buenos días, pero ¿cómo está? ¿Qué soñaron, no? Ajá. Buenos días, ¿cómo Y está? entre unas clasecillas de rarámuri, un abrazo restaurador de madre, una despedida más y un poco de turismo alrededor de la hermosa Sierra Tarahumara, llegamos a Cocoyome, un paraíso de la sierra. Este es un parque ecoturístico que se puede llegar en coche en 5 horas desde la capital de Chihuahua. Y en bici, bueno, bastantes días. Stop it. Pero lo recomiendo 100%. Este lugar es hermoso, con senderos y vistas increíbles.
Uno de sus mayores atractivos es una cascada con más de 20 metros de caída libre. Tiene abundante vegetación y las cabañas rústicas de piedra son increíbles. Disfrutando de sus hermosos manantiales, nos despedimos de las buenas amistades encontradas por ahí y seguimos el rumbo hacia Parral, la capital del mundo. Solo que no me caiga. Ay, sí. Ya me da miedo. Pero la caída es lo interesante. Pues. Qué caída ni qué nada, es algo cajeado aquí con esto. En camino hacia tomar una decisión muy difícil.